Recordamos que era entonces secretario de Educación Pública, don Agustín Yáñez, el maestro Celerino Cano, presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, el gran organizador de este servicio, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, propietario de Televicentro, que puso al servicio de esta alternativa el Canal 5 del que era director don Héctor Cervera y que fue quien trabajó muy intensamente con los maestros a fin de proporcionarles la capacitación y el adiestramiento necesarios para lograr que su desempeño fuera, como lo ha sido, satisfactorio. Recordamos también que en ese primer año de vida, en 1968, la telesecundaria tuvo 6.500 alumnos, 300 planteles, 304 maestros en 7 entidades de la República y en áreas marginadas del Distrito Federal. De entonces a la fecha, ese servicio educativo ha hecho posible que miles, cientos de miles de mexicanos hayan podido continuar sus estudios al terminar la primaria en su lugar de origen, cosa que habría sido realmente imposible de no contar con este valiosísimo recurso. Tlaxcala ha sido, creo que, punta de lanza en algunos servicios, en algunos subsistemas, y en telesecundaria no se quedó atrás. Se crearon en 1967, para arrancar en el 68, en enero, 8 telesecundarias aquí en Tlaxcala. Pues yo creo que fue un logro muy grande. En un principio, el objetivo fundamental de telesecundaria fue el que se diera esta enseñanza de secundaria de este nivel a los lugares más apartados de nuestra república y en el caso de acá de nuestro estado. Pero no fue así solamente, porque nosotros vimos que nació también telesecundaria en el Distrito Federal. Entonces, aquí en Tlaxcala, pues yo creo que fue un servicio bastante bueno, que benefició a una gran cantidad de alumnos que no tenían la posibilidad de irse a las escuelas secundarias que a lo mejor tenían cercanas. En el caso, por ejemplo, de Xipetzinco, las escuelas cercanas eran Tlaxcala, era Pisaco, y bueno, no todos tenían la fortuna de asistir a ella. Que es una gran escuela y aprendemos cosas buenas. Cómo nos enseñan, qué funciones hay y los talleres. Cómo convivir en lo social o en la familia, o en el aprendizaje. Si no sabemos, podemos explicar a otras personas. Yo opino que los maestros tienen la capacidad para seguir luchando por el aprendizaje de los niños. Pues mi niño se siente bien, o sea, está a gusto acá dentro del plantel. Y tocante a las computadoras, pues aquí tienen acceso a las computadoras, no es negado para nada. Lo primero que les diría sería que pues que hubiera un apoyo para nuestra institución, que no nos desampararan.
tuve un sueño de que ese niño solitario y triste de las campiñas de México que contempla el horizonte lejano, que le niega toda esperanza de superación, pudiera tener acceso a la enseñanza media. Yo también tuve un sueño, que la enseñanza media se universalizara. Yo también tuve un sueño, que un día para todos los mexicanos la enseñanza media sea obligatoria y gratuita, como es la enseñanza primaria, y ese milagro lo podrá hacer. He sido testigo ya de que lo ha realizado en otros países. Ese milagro lo podrá hacer la educación transmitida a través de la televisión. En 1947 traigo aquí un librito que se llama Una idea para la UNESCO, que es en octubre de 1947, cuando el licenciado Gálvez era un hombre muy joven, que planteó por primera vez ante la UNESCO la utilización de los medios masivos de comunicación en aquella época, estamos hablando básicamente del radio, para la educación de cualquier persona que no tuviera la accesibilidad de poder contar con una escuela apropiada para eso. Pues básicamente su vocación de maestro era parte en sí misma de su personalidad desde muy joven, pero él buscaba la coyuntura, él quería encontrar alguna coyuntura que se diera en que las autoridades entendieran, escucharan la propuesta que él tenía, conjugando muchísimas voluntades. Por fin las ideas del licenciado Gálvez fueron escuchadas. Las carencias educativas se agudizaron al confluir factores como la dispersión de las comunidades rurales, la escasez de profesores especializados y el crecimiento demográfico. Todo esto hizo que la entonces Dirección General de Educación Audiovisual tomara cartas en el asunto. Cada población que realmente quería participar en el programa tenía que probar este deseo adquiriendo o construyendo el salón de clase, teleaula, y aportando además al televisor y el mobiliario de la teleaula. El licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, que era mi amigo, me llamó a una junta con el licenciado don Agustín Yáñez, que era ministro de la SEP. El año era 1965 y ahí me propusieron que fuera jefe de producción de un gran experimento que se iba a hacer, que era la telesecundaria y la primera campaña de alfabetización. Que en México no había ciudad, no había pueblo, por más pequeño que fuera, que no tuviera una escuela primaria, pero que las carencias de telesecundaria eran muy mayores, que necesitábamos mandar la imagen por el éter para que llegara a muchos lados y al mismo tiempo, ¿no? Así dio inicio la primera fase de este proyecto, cuya producción estuvo a cargo de la propia Dirección General de Educación Audiovisual. Inicialmente, las clases se impartieron durante un año en circuito cerrado a 4 grupos pilotos integrados por alumnos de diferentes edades. Después de evaluar la efectividad del sistema, el proyecto fue aprobado y se convirtió en un programa de educación a distancia. Así que en 1968 se inicia la transmisión de programas para telesecundaria en circuito abierto, a través del Canal 5 de televisión y su repetidora en Las Lajas, Veracruz. A partir de este momento, las transmisiones cubrían 8 entidades del país, incluyendo al Distrito Federal,